Hablaremos ahora de Yama y el paraíso en la India. Bien. En los primeros tiempos védicos, a los muertos en la India se los podía enterrar o quemar. Uno se moría y o lo enterraban o lo quemaban. No sé de qué manera lo decidían, pero eso hacían. Parecido a Estas dos costumbres estaban basadas en dos creencias diferentes que tenían que ver con el estado futuro de la existencia. Un himno, una canción que había por ahí, hace referencia a la casa de barro. Entre algunas tribus arias existía la creencia original de que los espíritus rondaban el lugar de la sepultura y se suponía que los enterrados perseguían a los vivos hasta que sus cuerpos eran quemados. O sea que era preferible quemar a los tipos para que no te persiguieran. Claro. Es una mala costumbre que tenían los muertos en la India, de perseguir a las personas que seguían vivas. Y por envidia lo Imagínense. hacen, claro. Ahora, a mí me gusta el muerto serio. Sí. El muerto que se muere y se muere. Nada de que empieza a aparecer, que después resucita, que... No. Que Cuando anda me dando muero, me vueltas por muero. alrededor de donde enterraron. No, señor. El tipo se murió, se murió. Chao. ¿A qué estamos jugando, señor? Bien. No es vida. Aquellos que practicaban la ceremonia de la incineración en los primeros tiempos védicos creían que de ese modo transferían a los muertos a una especie de paraíso, del que hablaremos ahora, gobernado por Yama, que fue el primero de los hombres y el rey de los muertos. Yama había explorado las regiones escondidas y dio con el camino, que luego se llamó Sendero de los Padres y las Almas, el camino para llegar al paraíso, siempre que usted quemara al muerto. Claro. Si usted, señor, no quema al muerto, No hay manera. decían ante un supuesto reclamo, no va a ninguna parte. No hay sendero. Entonces las almas subían en un carro, había un carro dispuesto a tal efecto, y llegaban al cielo de Yama. ¿Cómo era este cielo? Los hombres recobraban su antiguo cuerpo y se encontraban incluso con sus antepasados. Bueno, yo no sé si estoy... Esa era la felicidad primera del cielo indio, cuando los antepasados reconocían como pariente al recién llegado. ¿Todos los parientes? ¿Eh? Todos estaban ahí, te tenían que reconocer. Claro. ¿Qué dice? ¿Ese no es el finado Barton? Sí. Flat Usa otro. Bueno, y lo instalaban y entraba en una vida perfecta, dice aquí, coronada con el cumplimiento de sus deseos. Lo cual ya no sé si es perfecto después de todo. No. Imagínense unos deseos que se cumplan inmediatamente, más que deseos parecen pagaré. Sí. El deseo tiene que verificar una cierta tensión, una cierta distancia con el cumplimiento. Si usted está en un lugar tal, por ejemplo este paraíso, el tal Yama, donde cada deseo es un cumplimiento, no hay tensión. ¿Qué es el deseo entonces? Viene rápido. No tiene nada, no tiene nada. Tiene que haber una distancia entre el desear y el cumplirse, e incluso tiene que haber alguna posibilidad de que no se cumpla. Claro, un riesgo. Si no, ya no es deseo. Bueno, esto no ocurría en el paraíso este de Yama, donde ya la gente... ¿Vio cuando empieza uno a desear de vicio? Mira, la gente que desea y se le cumple. Y termina, ese ya desea de angurriento. Cosa ve, cosa desea. Cosa ve, cosa quiere. Bueno, después, un detalle. En el paraíso de la India todos andaban a pie. Nadie andaba en carro, ni a caballo, ni en bicicleta. Andaban a pie. A pie propio. Fíjese, la vida perfecta lo es hasta que tratamos de describirla, ¿no? Bueno, cuando uno empieza a contar qué cosa es finalmente la vida perfecta, aparecen los disensos y la famosa subjetividad que aplicada al paraíso crea unos problemas burocráticos imposibles de solucionar, que son, a Juan le gusta esto, pero a Pedro aquello. Perfecto. Un simple problema, por ejemplo, ¿qué hacemos con las calles del paraíso? Para empezar, ¿hacemos calles? ¿Las empedramos? ¿Las asfaltamos? ¿Las dejamos así? Bueno, hay quien prefiere unas y detesta otras. De manera que el empedrado, que es el paraíso de Juan, es quizá el infierno de Pedro, ¿no? Bien. Hablando de infierno y de empedrados, sépase que los caminos del infierno están empedrados. Empedrados de buenas intenciones. De buenas sobre todo. intenciones. En el cielo de Yama había muchas bellezas que fueron cantadas por el sabio Narada,
Así se llamaba este sabio. Narada. Se llamaba Narada y sin embargo era sabio. Eso es el paraíso. La diosa Y rubia cuenta Narada. Narada que en aquel hermoso dominio nada era demasiado caliente ni demasiado frío. Y hay otras circunstancias que a Sí. muchos de nosotros no nos va a gustar. Para nada. Helado tibio. Muchos preferimos justamente lo que está bien frío o lo O que bien está bien caliente. caliente. Sí, señor. Narada. Pero no lo tibio. Sí, sí. Nada de tibieza. Los que detestan los tibios estarán bastante mal en aquel paraíso de Narada. Pero la vida allí estaba exenta de tristeza. Puede ser, yo puedo aceptarlo. ¿Quién sabe? No sé. La edad no conllevaba debilidad, eso acepto. Sí. Nadie tenía hambre ni sed, no acepto. No. Sí, quiero tener hambre y sed. Todo el tiempo quiero tener hambre y sed, y quiero tener deseo. En ese sentido los orientales, no los uruguayos, ¿no? No, ya sé, señor. Difieren del pensamiento que tenemos Sí, en por este favor. programa, al menos, un pensamiento un tanto infantil, que preferimos tener deseos y cumplirlos. En cambio, los orientales prefieren aniquilar esos deseos. Bueno, entonces, Allá ellos. el deseo es un problema, evidentemente. O lo aniquilamos como quieren los sabios orientales, o lo cumplimos como queremos nosotros. Como queremos las personas bestiales que integramos el staff de este programa. De este programa. Es un problema. En aquel cielo había ninfas que bailaban y cantaban al son de arpas celestiales. O sea que era un paraíso hecho a la medida de los señores. Sí, claramente. Las damas que iban allí no podían sentir mucho halago, porque había ninfas que cantaban y bailaban. Parece que las ninfas se reían todo el tiempo, así que no sé si tampoco quiero ir. Ja, 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 ja. Jajaray, jaray, Es jojo. normal, ¿no? Otra vez Narada, dijo usted. Bien. Había una asamblea en el cielo que tenía el esplendor del sol, tenía. Allí los siervos de llama contaban los días de los mortales. Esos funcionarios del paraíso vestían de blanco, con brazaletes de muchos colores y aros de oro. Bien. Y Llama, ¿qué hacía Llama mientras tanto? Dice, estaba sentado abajo de un árbol, tocando la flauta y bebiendo el licor de la inmortalidad. Acá dice de la inmoralidad. Es mucho más rico, me parece. Me gusta más ese licor. Mozo. El famoso licor de la inmoralidad del que tanto se habla. Llama les daba a los fieles un traguito de soma, que así se llama este licor. Claro. Y dicen que los infieles eran destruidos o condenados al infierno llamado Put. Muy bien. Put se llamaba el infierno en virtud de las expresiones de los que allí se encontraban. Los mensajeros de Llama eran la paloma y el búho. Tenía también 2 perros Llama, cada uno con 4 ojos. De puro ¿Para qué? compadrón. Eso es de compadrón. Tener un perro de 4 ojos Sí. es una compadrada. Es como el señor. ojo de gato en la bici. No, claro. Y de a 4. Bien. En tiempos postvédicos, Llama presidía un sistema complicadísimo de infiernos, el Dandharhara, y bueno, era muy complicado y no vale la pena. Vos no sabías si estabas... Era tan complicado y tan burocrático que vos no sabías si te habías ido al cielo o al infierno. Esto suele ocurrir entre nosotros. Totalmente. ¿No? ¿Sí, ¿dónde estaré? ¿Qué será esto? Esta vida que estoy llevando, este amor que tengo con esta dama que me acompaña en este momento, que me da el brazo, ¿será un premio o un castigo? Ahora un premio, ahora un castigo. Claro, sí. Otra vez un castigo. Pero no es posible saberlo, ¿no? Bien. Un detalle interesante. Llama podía consentir que se prolongara la vida de algún mortal a condición de que otro tipo entregara sus años. Quid pro quo. Sí. Claro. Y una historia así aparece en el Mahabharata. Parece que una doncella llamada Pramadarva era la más hermosa de todas las mujeres. ¿Cuál es la más hermosa de todas las mujeres?, preguntaban en los boliches de Benares. Y todos respondían, Pramadarva. Un joven brahman llamado Ruru, ¿Cómo? ¿qué hace Ruru? Ruru. Se enamoró de Eldia. El Ruru. Y fue a pedirle a Pramati, que era el viejo, ¿no?, de la mina, su mano. Hubo acuerdo y Pramadarva fue prometida en matrimonio.
Pero unos días antes de la boda, Brahmadarva estaba jugando con sus compañeras, esta chica, pisó una serpiente, la serpiente la mordió y la mató, como ocurre en casi todas las historias desde Eurídice en adelante. Qué mala suerte, viejo. Bueno, se reunieron los brahmanes alrededor del cuerpo de la hermosa, la lloraron, pero Ruru, el novio, ¿no? Sí. El de la bicicleta, desesperado, rogó a Yama que ejecutara aquel poder de que un individuo paga con sus años la vida de otro. Dice, bueno, si renuncias a la mitad de tu propia vida, dijo un inspector que había por ahí, a favor de tu amada, entonces ella, Brahmadarva, se levantará de nuevo. Y Ruru agarró viaje. Bueno, el emisario celestial se presentó ante Yama, habló del pedido del enamorado. Mire, acá hay un señor así, así. Un señor así, así es espantoso. Sí. ¿No? Es un inciso extraordinariamente ineficaz. En un texto supuestamente poético, usted pone, el mensajero celestial se acercó a la divinidad y le dijo lo siguiente. Mire, aquí hay un señor así y así. Pero eso fue lo que dijo. Habló del pedido del enamorado y Yama cumplió con su poder. Brahmadarva se levantó y Ruru tuvo a su esposa y compartieron los años juntos, que no fueron muchos, porque la mitad ya se los había gastado la misma. Claro. Fueron felices. Yo creo que no habrá habido reproches. Pero claro, El Ruru, para esto. cada tanto dice, para esto te di la mitad de mi vida. El Ruru está en los domingos a la tarde mirándose y los dos aburridos. Así, mirando por la ventana. Y por ahí vienen caminando los padres de Brahmadarva que caen de visita. Y el Ruru dice, pensar que para esto entregué la mitad de mi vida, dice. Sí. Y se va arriba a dormir la siesta. Claro. Y se encierra. Está raro el Ruru. Aquí viene otra vieja y ociosa cuestión, la de saber si es preferible vivir 40 años solo o 20 años con la mina. O también se puede formular la pregunta al revés, si es preferible 20 años solo o 40 con la mina. Depende de qué mina. Otro plan no hay, claro. Bueno, acá viene una condición para asegurar la entrada al cielo de Yama, y era que el hombre tuviera descendencia. Un padre solo podía alcanzar el cielo si su hijo varón, después de llevar a cabo la ceremonia de la cremación, ofrecía la oblación y realizaba otros trámites necesarios a los muertos. Es decir, que para ir al cielo tenía que ser padre, y padre de un hijo varón además. Sí. Por lo tanto, todos los hombres mostraban una enorme ansiedad por tener hijos varones, ansiedad que se expresaba del modo más tradicional. Y así... Bueno, el nacimiento de una hija era una noticia terrible. Y era curioso ver a los hombres que no habían logrado tener hijos varones insinuarse a las mujeres, a otras mujeres que no eran las suyas, con el propósito estricto de la fecundación. Se acercaban y decían, no crea, señorita, que quiero faltarle el respeto. Lo único que quiero es la fecundación, así que no lo vaya a tomar a mal. Fines serios. Sí, dice, ya la suelto. Bueno, y era frecuente que muchas mujeres generosas entregaran su amor para dar el cielo al desesperado. En realidad, siempre que te dan un amor, digo yo, Pero vamos. te están dando el cielo. Por más que este cielo no revista la forma del complicadísimo cielo que estamos describiendo. Dice el cronista, pocos datos históricos son tan contundentes como los antedichos para dar cuenta de una idea feliz. Primer escalón al paraíso indio, distinto de otros paraísos, necesitaba inexorablemente de los calores de la sexualidad. Ah, claro, está bien. Bien. Esto, ¿eh? El primer escalón para llegar al paraíso, los calores de la sexualidad. Yo agregaría, primer escalón y único al paraíso son los calores de la sexualidad. Repetidos, varios, claro. Sí. Es preferible, sin embargo, este es el paraíso de Yama, ¿no? No es muy convincente, pero yo prefiero un mal paraíso a ningún paraíso. Así que habrá que ir y realizar uno en el paraíso de Yama las refacciones correspondientes.
como aquel también de la mitología india, a quien le preguntaron si prefería ir al cielo acompañado de un tonto o al infierno acompañado de un sabio. Y dijo, mira, yo prefiero ir al infierno acompañado de un sabio, porque si voy al cielo acompañado de un tonto, el tonto va a convertir el cielo en infierno muy rápido. Y en cambio, si voy al infierno con un sabio, tengo posibilidades de cambiarlo. Ir al paraíso a modificarlo, es ahí una idea de gran nobleza, ¿no? Entonces, bueno, a ver, dice, esa pintura, esa pared dorada, rebájemela un poquito. Dice, dígale a las ninfas que no se rían tanto, que estoy durmiendo la siesta. Y al de la flauta también, que se calle. Yo quiero inmediatamente quejarme por la situación de las mujeres en la India antevédica, mujeres que no iban prendidas en ninguna en este paraíso. Parece que no iban al paraíso porque si había que ser padre de familia. Y si es que iban, mala cosa. Allí había ninfas riéndose y cantando, y los tipos que iban no le iban a dar ni 5 de bolilla porque estaban con las ninfas. Pero por ahí iban a laburar de ninfas, qué sé yo. No creo. No. Las ninfas eran una especie de uríes brahmánicas. Claro. Las Ya estaban uríes, ahí. aquellos seres del paraíso musulmán, una gota de cuya saliva era capaz de endulzar todos los mares. Eso es dulzura. Pero, bueno, como todos los paraísos, no sé. Es curioso, Alejandro, porque... No sé, qué cosa, descubrir que a uno no hay nada que se le acomode, ni siquiera el paraíso. El paraíso. Sobre todo. A vos no hay utopía que te venga bien. No hay paraíso que te calce justo. Sí. Hemos dicho muchas veces, Alejandro, que hay una cosa rara ya con el paraíso y que la humanidad está fundada sobre el exilio. Es decir, el paraíso fue el lugar desde donde nos echaron primigeniamente. Pero ahí hay una trampa, esto que lo hemos dicho varias veces en este programa, hay una trampa. Porque entonces ir al paraíso significaría estar volviendo. Ahora, ¿cómo uno vuelve a un lugar del que nada se acuerda? ¿Cómo uno vuelve a una casa de la que nada recuerda y nada sabe? Digamos, y a veces uno quiere, una vez que se fue al exilio, a navegar los mares, el viaje, volver a casa. No sé, igual ese problema en este paraíso no existía, estaba. No, pero aquí no habían después... echado a nadie, son otra clase de gente. Pero, y entonces me pregunto, claro, pero entonces, ¿son todos conocidos los que van a estar en el paraíso? ¿Todos conocidos? O sea, que gente No, yo nueva espero que no hay. ninguno. Por eso. Porque si no, uno tiene que andar escondiéndose. Claro, Son personas a las cuales le fastidian los conocidos, como algunos que yo conozco. pero claro, sí, Se imaginan por todo el paraíso escondiéndose durante la eternidad. claro. Dios, escondete que viene fulano. ¿Cuánto falta? puede, El ya fin de pasó, los tiempos, sí. chao, claro. Y entonces hay que saber si hay minas, si hay kioscos abiertos, por ejemplo, que un paraíso con kioscos cerrados no lo es. Pero además, esta cosa de los pájaros, que decía, una paloma, Noé usó 3 palomas, una le salió bien y el resto fueron plagas, necesariamente como acá. Y además, ¿cómo saber cuando uno caza palomas en el paraíso cuál es el Espíritu Santo? Se equivoca y se pierde la No, castidad, pero ustedes tienen los paraísos mezclados. Sí. Estos son otros. Igual, búhos, palomas, paraíso, nada, eso es interesante. La cuestión del paraíso es esta cosa hacia el futuro. Como usted bien decía, sabemos que el deseo se construye. El deseo tiene que ser construido por uno para que sirva. Hemos recordado alguna vez la frase, la esperanza es la memoria de un deseo. La esperanza de uno hacia el paraíso es que justamente haya un deseo que se pueda recordar. Y además esta cosa de... un paraíso que no sea agonista, difícilmente lo podría satisfacer. Agonista en el sentido de que hay que pelear, que hay que lograr algo, que hay que obtener algo modificando uno perpetuamente eso que se le está ofreciendo. Aún si hubiese la mina que usted está pensando, si no estuviesen los conocidos, si nada debiera ser para lograrlo, no sé si le gustaría mucho ese paraíso. Entonces digo, hay que pensar un paraíso que, a diferencia de lo que plantean todas las religiones, pero esta particularmente, no esté más allá. Un paraíso que consiguiese que nos sintiéramos siempre en una especie de ahora, una hora sin otro deseo que el ir construyendo ese ahora permanentemente. Como los chicos que en algún momento piden algo y lo quieren ahora. Yo que le digo, luego, nene, luego. Y realmente, si hay una forma de alcanzar una vida paradisíaca, es justamente no saberlo y tener que construirlo cotidianamente. Después, ¿qué importa del después? Y después... Después es el nombre del tango que va a cantar Libertad Lamarque.